Voy contigo, Fernando. Tengo un 2 por 1. El primero de ellos es si me puedes dar algún dato sobre cómo está el kilometraje y más o menos cuándo podremos llegar a cifras de 2019, si vamos a llegar, porque la tendencia creo que iba disminuyendo, solo que parece, o por lo menos la sensación que da aquí en Madrid, el tráfico posverano es una locura. A nivel yo ir a trabajar tardo el doble. Y la segunda es, tras pasar estos 18 meses de pandemia y de dificultades, ¿esto qué efectos ha producido en el taller? Te contesto sobre la primera. Para poder contestar hay que ver de dónde veníamos. Nosotros veníamos hasta el año 2019 de un kilometraje que había bajado y que seguía bajando muy poquito, pero todos los años perdíamos un poquito de kilometraje por coche. No mucho, pero un poquito. Pero ese de menos 0,5, un 1, un 1,5, hacía que teníamos un uso del coche, es largo de explicar y no me voy a extender, los conceptos de movilidad, las grandes ciudades, todo esto. Esa era la tendencia. Llega la pandemia, se para el parque, tenemos una bajada de kilometraje muy fuerte. Arrancamos el año 2021, es verdad que en agosto del año pasado, en el época veraniego, sí tuvimos un pico y a partir de ahí volvió a bajar, pero luego se mantuvo. Y este año es verdad que recupera bastante bien. Empieza a recuperar bastante bien, llega verano y tenemos un uso intensivo del vehículo. Ahora volvemos a bajar un poquito por el efecto veraniego, pero claro, el que tengamos datos positivos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, no significa que estemos en datos del año 2019. Está muy bien sobre el año 2020, pero todavía sin recuperar niveles del año 2019. ¿Qué quiere decir esto? Que sí que vamos a recuperar muchísimo kilometraje a lo largo del año 2021, faltaría más. Si no tendríamos un gran problema. Vivimos de que el coche se mueva, no de que haya coches, sino de que los coches que hay se muevan. Recuperaremos en el año 2021 bastante kilometraje, pero no vamos a llegar todavía a niveles del año 2019. ¿Cuál es lo más dramático de este comentario? Es que cuando iniciemos en el año 2022 seguiremos recuperando kilometraje, pero es muy fácil, y todas las previsiones nos lo dan, que no recuperemos nunca jamás el kilometraje que teníamos en el año 2019. Nos vamos a quedar un poquito por debajo del año 2019. Si volvemos a tendencias que teníamos en el año 19, 18 y 17, en el que perdíamos un poquito de kilometraje cada año, porque volvamos a una situación de total normalidad, de movilidad, de todo lo que teníamos en el año 2019, lo que habríamos tenido es bajada muy poquito hasta el año 2020, batacazo en el año 2020, recuperación en el año 2021, 22 no llegamos al año 2019, pero a partir de ahí volvemos a la situación que teníamos en el año 2019, 18 y 17, que es pérdida poquito, pero pérdida para los siguientes años. Con lo cual, sí es una buena noticia la recuperación que hay de uso del vehículo, el teletrabajo tiene unos impactos, los viajes comerciales tienen otro impacto. Vamos a ver cómo evoluciona la economía, que también puede tener otro impacto grande, cómo evoluciona el desempleo, que es una de las variables que más impacto tiene en el uso del vehículo, en la movilidad, y medir para final del año 2022 en qué niveles nos vamos a quedar en el año 2022. Pero ya digo que no recuperaríamos los niveles que teníamos en el año 2019. Es tendencia casi europea, España no es un caso aparte. Sobre la otra pregunta, que es qué nos ha dejado estos 18 meses, podríamos hablar de un montón de cosas. Que ha dejado, y además depende a quién y en qué escalón de la distribución te ha dejado o te ha quitado más cosas o menos. Uno, y no es porque estén las asociaciones, pero de verdad, nunca jamás hemos visto tanta comunicación de valor por parte de las asociaciones al sector. Nunca jamás. Es verdad que nunca jamás el sector necesitó tanto paraguas. Nunca jamás tuvimos tantos talleres, tiendas, distribuidores perdidos, sin saber si podían abrir. Es que era de risa. Oye, ¿puedo abrir sí o no? Esa pregunta era, pues las asociaciones estuvieron ahí y volcaron una cantidad de información, de apoyo, de soporte continuado. Otra cosa que ha pasado en este año 2018 y es de reseñar, es la figura de las redes de talleres. Las redes de talleres muchas de las veces se tienen un poco como, un logo y ya está en el taller. Durante la pandemia, todas las redes de talleres, da igual de lo que estemos hablando, especialistas de neumáticos, de carrocería, de recambio, abanderado por un distribuidor, abanderado por da igual qué tipo de red, todas las redes empezaron a volcar una cantidad de información tremendamente valiosa a todos esos talleres que están integrados en red. ¿Qué quiere decir esto? Que sería para reseñar, por eso no quiero alargarme mucho, pero en 18 meses de pandemia lo que hemos visto es que el sector es capaz de actuar como sector. Somos muchos y muy pequeñitos. Eso es lo que nos determina en España. Sin embargo, en un momento tremendamente delicado, confuso, de pérdida de horizonte, el sector se comportó como sector y todos intentamos ayudar a todos.
Asociaciones, redes de talleres, macrodistribuidores, el distribuidor, la tienda a sus clientes, y todos intentamos ayudar a nuestro entorno, competidores o clientes. Para mí eso es lo más reseñable de lo que ha dejado estos 18 meses de pandemia. Muchas gracias, Fernando. Vuelvo contigo, Benito, y como vamos un poco mal de tiempo, te voy a hacer otro dos por uno. En ese sentido, nos gustaría saber, desde el punto de vista de los proveedores, cuáles son los principales retos y preocupaciones. Creo que han salido en el barómetro, pero que profundizaras un poco más. Y luego también me gustaría poder entender cómo esta falta, ¿no?, que se habla mucho de semiconductores o microchips, nos podría afectar a la postventa de automoción. ¿Cuánto tiempo me das? Lo menos posible. Voy a intentar resumirlo, aunque es complejo. Hemos hablado en la primera parte del sector postventa. Y la pregunta que tú me haces va más dirigida a la industria. En este caso en particular a la situación de los proveedores y a lo que estamos viviendo. Si estuviéramos en una escuela de máster y tuviéramos que diseñar un escenario para los alumnos de worst case de una industria, yo creo que diseñaríamos lo que está sucediendo, ni más ni menos. O sea, ¿cuál puede ser el peor escenario que pueden tener que afrontar una industria concreta? En este caso, la industria de componentes y la industria auxiliar. Pues es lo que está pasando. El 2021 con respecto al 2020, el 2020 para nosotros desde el punto de vista industrial, con todas las dificultades que hubo, fue una balsa de aceite. El 2021 es la tormenta perfecta. Y ahora voy a explicarlo para que todos lo entendamos. Tú de repente te encuentras en una situación donde se producen unas turbulencias geopolíticas mundiales y las reglas de juego cambian por completo. Entonces, de la noche a la mañana empiezas a ver que las materias primas de una forma especulativa empiezan a dispararse, a incrementarse continuamente, de una forma alocada y sin margen de negociación. Es decir, los precios como una especie de subasta de mercado son take it or leave it, y si quieres producir en tus fundiciones o en tus centros de elaboración de materias primas para los procesos productivos, tienes que pagar esos precios, de la noche a la mañana. Además de eso, como bien habéis ido viendo durante todos estos meses y tiempo que hemos pasado, por distintas razones el flujo logístico entre Asia y Europa se colapsa. Vamos a hablar del canal de Suez, vamos a hablar de los distintos problemas de los puertos, vamos a hablar de los problemas de COVID y de paralización de expediciones, colapso de la logística de Asia con Europa. Además de eso, los flujos logísticos en cuanto a costes, información que habéis oído hasta la saciedad, suben de unos $2.000 un contenedor de 20 pies hasta aproximadamente $10.000, $12.000 que se están pagando en estos momentos. Y eso no te garantiza que lo vas a recibir en tiempo y forma adecuada. Además, y los tengo aquí anotados porque no me los sé de memoria, los impactos en concretas materias de incrementos de precios son el acero 66%, el cobre 32%, el aluminio 28%, el plomo 12%, zinc, níquel, etcétera, 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 etcétera. Y por si era poco, en ese contexto y en ese escenario, resulta que sobreviene, como tú bien has dicho, una variable que son los semiconductores, sobreviene durante el año y empiezas a ver que tus capacidades productivas se pueden recortar, porque no sabemos todavía el fondo que va a tener, pero se está estimando que puede haber recortes entre el 30 y el 40%. 30-40% de recortes productivos. Nuestros negocios, históricamente, siempre han sido negocios de capital intensivo. Nosotros necesitamos invertir muchísimo capital para tener los mejores medios productivos, la mejor tecnología, para conseguir ese precio competitivo que nos exige el mercado. Y todo eso está basado en el volumen. La recuperación de esas amortizaciones de ese capital intensivo de inversiones, la búsqueda de ese coste competitivo a través del volumen, pasa por cumplir esas máximas de valor de producción y de cantidad de producción. Si eso se recorta, todos los números cambian. Si a eso le sumas los impactos negativos que os he dicho anteriormente y que además tienes que pagar en el momento si quieres seguir suministrando
a tu cadena de suministro, a tu cadena de valor, tienes la tormenta perfecta. Yo llevo 30 años en este sector y os puedo garantizar que no he visto una cosa igual jamás en mi vida. O sea, en el mismo tiempo, en el mismo momento y en un espacio tan corto de tiempo y sin previsiones previas, no lo he vivido nunca. ¿Esto qué quiere decir? Pues mira, yo no sé, sinceramente, si tuviéramos que hacer una autocrítica, no sé si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Lo que os puedo garantizar es que lo estamos haciendo lo mejor que podemos en este contexto. Lo mejor que podemos. Y lo mejor que podemos significa intentar, por un lado, amortiguar una parte importante de estos impactos negativos, sin trasladarlos con la inmediatez que nosotros tenemos que asumirlos, pero al mismo tiempo también sostener pues nuestro equilibrio, nuestra existencia y nuestra garantía de futuro, porque nosotros en este contexto tenemos el siguiente reto de que debido a la transición tecnológica que estamos viviendo no podemos dejar de invertir. Tenemos que seguir invirtiendo. Tenemos que seguir invirtiendo en innovación, tenemos que seguir invirtiendo en nuevas tecnologías de fabricación, en nuevas producciones, en nuevas maquinarias, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual realmente es un juego, creerme, de malabarismo. Yo, sinceramente, os va a parecer un comentario de parte, pero no lo es. Os puedo garantizar que es desde una reflexión y honestidad intelectual. Poco estáis sufriendo la repercusión real de lo que está pasando en la parte industrial en el sector de la postventa. O sea, estáis recibiendo unos golpes de forma gradual, pero que no reciben o no reflejan la realidad de lo que la industria está recibiendo como impacto. Y me gustaría extenderme más, pero sé que vamos mal con el tiempo y voy a pasar también a los semiconductores que es importante entender. Pandemia, nos vamos a situar, confinamientos prácticamente en toda Europa y en todo el mundo, incremento a través de ese confinamiento de las compras masivas de electrodoméstico, entretenimiento doméstico y material de tecnología, como pueden ser los teléfonos, laptops, tablets, etcétera, etcétera, a los cuales se suma a posteriori de ese confinamiento una formación online de todos los alumnos, como bien vosotros sabéis, de todos los chicos y chicas que forman nuestros hogares, a los cuales hay que actualizarles de ese tipo de herramientas para que puedan asistir a esa formación online. Lo que lleva a un consumo masivo de ese sector y de esas empresas líderes de fabricación de esos productos al consumo de semiconductores. Semiconductores que además tienen una calidad superior a la que usa la industria de automoción y, consecuentemente, un precio más alto que el que paga la industria de automoción. Si a eso le ponemos, si a esa combinación de factores le ponemos que el mundo de semiconductores está dominado por principalmente 4 empresas: Intel, Samsung, TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, y UMC, las dos en Taiwán, TSMC y UMC en Taiwán. Intel fabricando en Corea del Sur, en Malasia y en Vietnam, y Samsung fabricando en Corea del Sur. Le ponemos también la tormenta perfecta, o sea, estamos poniendo un embudo en 4 empresas monstruo, con un 70%, 75% del volumen de fabricación de esos semiconductores en Asia, que a su vez tiene el embudo logístico que os he explicado anteriormente. O sea, tenemos los 2 factores más negativos posibles: falta de capacidad productiva y encima una fabricación ubicada en unos países donde hay un embudo logístico. Se rompe la cadena de suministro, que es lo que está pasando. Y estamos viendo el pico del iceberg, o sea, estamos probablemente en el comienzo del problema. Yo creo que en esta semana en concreto no existe planta española de producción de vehículos que no se haya visto afectada con recortes de producción. Y van a seguir viniendo. Vamos a empezar a convivir como usuarios, como consumidores de vehículos, con plazos de entregas de 6 meses, de 9 meses, de 1 año, de coches de alta gama en el cual vas a decir, oye, que yo quiero mi coche con techo solar. No, techo solar lo hemos retirado del programa, por poner un ejemplo. No, que quiero mi coche con este extra tecnológico. No, no está, no existe.
Que quiero este color, no, si quieres el coche ya te tienes que llevar este que hay aquí, que no es el color que tú quieres, que no es la tapicería que quieres. O sea, un cambio de reglas de mercado jamás visto hasta la fecha. Y de nuevo ahí nosotros tenemos que pagar una parte de ese impacto negativo que se está viviendo. Para que veáis la importancia mundial de la dimensión del problema, aquí hay países que están reaccionando de una manera y otros que están reaccionando de otra. Evidentemente se trata de salvaguardar la industria nacional y no todos actúan con la misma capacidad, ni todos tienen la misma velocidad de decisión y capacidad financiera. Estados Unidos, en este caso su presidente Biden, ha considerado este problema como un problema de seguridad nacional y acaba de destinar 50 billones de dólares para salvaguardar la industria americana y el suministro de componentes, en este caso de semiconductores, que además no son solo de automoción, son de la industria armamentística. Bueno, pues yo creo, y esto es una opinión personal, que estamos pagando un precio, el precio de los últimos 15 años sin una política industrial europea, quizás basándonos en una estrategia de corto plazo, que son esos costes globalizados y esas producciones en países low cost, independientemente de donde estén ubicados, y ahora estamos pagando el precio de lo que esto va a costar, ¿no? Entonces, desgraciadamente, creo que es la primera vez que la industria de automoción se enfrenta a un problema donde la solución no está en sus manos. Porque además, por las características que os he contado de esta cadena de suministro, de poca oferta y de pocas empresas, el peso de los clientes a la hora de poder imponer una voluntad a los proveedores, pues os podéis dar cuenta de que no está en las manos de la automoción, no existe. El peso sobre los proveedores está en Apple, en Samsung, en otro tipo de empresas con una dimensión muchísimo más grande. Entonces es la primera vez que la industria de automoción se enfrenta a este tipo de problema de esa magnitud y desde un punto de debilidad. Que evidentemente cada uno de ellos irán solucionando el problema de forma distinta, seguro. Que a distintas marcas le va a afectar de forma distinta, seguro. Y vamos a vivir todavía un año y pico, no se tiene tampoco claro, no hablamos de un problema más de semanas, hablamos de un problema que se va a continuar en el tiempo, que va a impactar, lógicamente, no solamente en las empresas, sino también en el colectivo de los trabajadores que las conforman, y que, para que veáis un poco la dimensión, a nivel sectorial, nosotros estamos muy preocupados y estamos planteando pues, que tenemos que recuperar medidas de amortiguación social parecidas a las que tuvimos durante la pandemia, porque desde el sector estamos considerando este problema como un problema equivalente al problema del COVID, en dimensión y en impacto. Yo soy una persona positiva, me conocéis de hace mucho tiempo y no suelo dar discursos que sean pesimistas, pero es que en estos momentos la realidad que vivimos es esta. Hay otro dato importante, porque ante un problema así, lo natural es decir, oiga, pues que hagan más fábricas, ¿no? Y este dato también hay que tenerlo en cuenta. Una fábrica de semiconductores, para ser competitiva, necesita una inversión de alrededor de 15 billones de dólares mínimo. El fabricante de esa tecnología, en ese caso se inclina en la ventaja positiva hacia Europa. El que mayor dominio tiene es un holandés, una empresa holandesa de maquinaria de última tecnología. Para que os hagáis una idea, una línea de fabricación de semiconductores puede equivaler prácticamente a una maquinaria de tren con 2 o 3 vagones detrás. O sea, estamos hablando de un proceso monstruoso. Y son procesos, los proyectos de construcción de una fábrica de semiconductores, que se tienen que planificar con años de antelación. De ahí que el problema no sea tan sencillo como aumentar la capacidad de una forma rápida. Entonces, estamos claramente hasta en un embudo de difícil solución. Yo sé que el tema apasiona, que nos gustaría extendernos mucho más, desgraciadamente no tenemos tiempo y creo que con esta pincelada global os dejo una idea de cómo estamos viviendo la situación los proveedores, y acabo con esto, Carlos, y os tengo que pedir, en este caso como Sernauto, paciencia, entendimiento a la problemática que estamos viviendo, comprensión, y que sepáis y estéis seguros que nosotros vamos a seguir intentando, en ese doble rol que tenemos, sabéis que nuestras empresas se conforman de una parte de división primer equipo
y otra de postventa, me consta que todos mis compañeros están trabajando internamente en sus compañías para intentar minimizar los impactos, en este caso en la cadena de la postventa y en el mercado de la postventa, intentar que no los sufráis de la misma forma que los suframos nosotros y a su vez solventar los problemas de capacidad productiva o de volúmenes que puedan producirse a raíz de estos paros que vamos a tener que ir viviendo en cada una de nuestras plantas. Muchas gracias, Benito. Como vamos muy mal de tiempo, vamos a resumir mucho. Hay muchas preguntas, pero como tenéis el correo electrónico de Ancera y mi número de teléfono, nos las podéis hacer y trataremos de responderla posteriormente al Congreso, si nos parece bien. Voy contigo, José Luis. Igual, como sé que tienes una capacidad de síntesis muy buena, en un minuto, no más, por favor, dirnos o expláyanos un poquito sobre estos retos y preocupaciones de la distribución y dime qué esperáis del 2022. Lo primero, gracias, Benito, porque yo creo que lo has comentado perfecto, porque y además con todos cada uno de los efectos, que es lo que estamos viendo ahora porque es la preocupación de la distribución. El estudio del observatorio nos lo ha dicho. ¿Qué tres grandes preocupaciones tenemos en el corto plazo? Primera, hemos hablado de materias primas y de suministro. Segundo, lógicamente, aunque desde la asociación no se pueden hablar de los precios del mercado, eso pues, está procurando una escalada de precios absoluta. Y, lógicamente, un tema de rentabilidades y márgenes para nuestras empresas. Todo va ligado a eso. Los problemas de suministro, ya nos has dicho cómo está la situación. Por lo tanto, nosotros como distribuidores tenemos que hablar muy claramente con nuestros proveedores, con los fabricantes, para poder adelantar esos forecasts, para poder prever esas demandas. Tenemos que tener una diversidad, a lo mejor probablemente, de proveedores para podernos abastecer de diferentes fuentes y tenemos que hacer, ante todo, un plan estratégico en nuestras empresas para poder solventar o minimizar este riesgo, que lo vamos a tener. Lo vamos a tener. Todos sabemos, al final, los fabricantes también del sector independiente, también muchos de ellos están muy dirigidos sus producciones por las fabricaciones de primer equipo. Sabemos dónde están yendo un poco, cerrando fábricas, pues les va a terminar afectando a ellos también y, consecuentemente, a nosotros. Por lo tanto, y resumo, para mí eso es ahora lo principal. En un problema de falta de suministro, cuidemos nuestros márgenes. Cuidemos nuestros márgenes, pues será como cuidemos a nuestro sector. Y lo dejo aquí. Fernando, acabo contigo. Última pregunta. ¿Cómo ven los talleres el año que viene, el 2022? Un minuto también. Y te lo digo en menos. Lo ven con bastante preocupación por lo que están viviendo hoy. Hay parte de los talleres que empiezan a bascular de proveedor. No porque quieran ser infieles, sino porque tienen una necesidad, una demanda de pieza y no la encuentran en su proveedor habitual. Tener en mente que un taller tiene de media 6,4 cuentas abiertas. Es decir, está trabajando con 6,4 distribuidores diferentes. Es verdad que el 80% del volumen lo hace con uno y cuando hay una marca o algo que no tienen, buscan los otros. Pero hoy sí estamos viendo muchos más talleres buscando alternativa fuera de esos distribuidores habituales. No por placer, simplemente por necesidad, debido a lo que ha comentado Benito y José Luis. Y eso me lleva a hablar, y me salgo un poco de tu pregunta, pero enlazada, me lleva a hablar de vosotros y de cuidado, José Luis lo ha dicho muy bien, los márgenes. ¿Qué estamos viendo? Un cambio en la tendencia a comprar mucho más en plaza, para dar suministro y que ese taller tenga esa pieza que necesita en ese momento. Esa compra en plaza afecta a los descuentos, a los niveles de precio que estáis pagando, pero también a la logística. Es decir, hay muchas más furgonetas moviéndose para poder suministrar. Antes se salía del stock y se llevaba al taller, ahora sale, se va a una tienda, se trae, y se lleva. Eso tiene por detrás costes logísticos, que hay que tener bien contabilizados, bien reflejados, para no afectar a la rentabilidad, como bien ha dicho José Luis. Y cierro este minuto, incertidumbre. Lo que tienen los talleres es incertidumbre. Porque va a golpes de riñón, va a golpes. La posventa hoy está un mes muy bien, joder, esto parece, y al mes siguiente otra vez bajón. Y va un poco a oleadas y están un poquito desconcertados. Como estamos todos. Fernando, muchas gracias, José Luis, muchas gracias, Benito. Podríamos estar aquí hablando horas y horas.
Fantástica iniciativa creo que es el observatorio y el barómetro de la postventa. Creo que debemos mantenerlo en el tiempo, que debemos trabajar en ello, incluso mejorarlo, pero que es una herramienta que creo que ha venido para quedarse y que debemos cuidar. Por tanto, gracias de nuevo por la iniciativa y gracias a los tres por estar hoy con nosotros. Un placer a vosotros. Gracias a vos. Esperad.